Bien, buenas tardes a todos los que ya están presentes. Vamos a comenzar la clase. Solo quiero activar bien. Espero estén viendo la presentación ya. Ok. Si no se escucha o no se ve la presentación, me escribe en el chat. Lo estoy viendo aquí por el teléfono. Vamos a darle seguimiento a la temática de la clase anterior, que era la parte de gaste de la propiedad, planta y equipo, que era el renglón contable que nosotros habíamos comenzado a ver. Vimos toda la doctrina y todo lo que es el tratamiento contable de lo que es la propiedad, planta y equipo. Bueno, tratamiento contable no mucho, sino que todas esas características que identifican a ese rubro que le da permanencia en el tiempo, como son los bienes de la empresa. Entonces, dejamos para esta parte lo que son las técnicas de depreciación. La depreciación no solamente es restarle los valores a los bienes por el uso que se le está dando, sino que también conlleva cierto análisis financiero que hay que saberle aplicar para que podamos realizar determinación de costos, determinación de gastos en inversión, determinación real y técnica del desgaste del bien. Acordémonos que nosotros, bueno, los que trabajan en el área contable y algunos que no, pero sí lo conocen, se sabe de que los bienes por ley de impuestos sobre la renta deben de tener una depreciación. E inclusive la ley lo contempla porque es parte de los valores que se deducen del impuesto sobre la renta cuando ya se hace la declaración como tal. Entonces, hay que conocer los dos aspectos, lo que es la depreciación fiscal, como se conoce, y la depreciación técnica, que es la que utilizan los que hacen el cálculo de gaste real de los bienes. ¿Y por qué pierden valor? Cuando se habla de amortización o depreciación, que son dos conceptos diferentes, de un activo nos referimos a los activos fijos como tal. Ciertos recursos de una empresa como el inmobiliario, la maquinaria, etcétera, ¿verdad? Que nosotros ya los conocemos. Terreno. Bueno, el terreno no sufre depreciación, pero sí es parte de la propiedad, planta y equipo. Se van perdiendo de valor, ¿verdad? O sea, se deprecian y esto ha de considerarse como un gasto o un costo. Aquí estoy haciendo la diferenciación de gasto y costo porque ustedes lo deben de manejar constantemente, es decir, deben de tenerlo presente cuando estén hablando de estos conceptos. Cuando hablamos de gasto es un valor no recuperable. Cuando hablamos de costo es un valor que sí es recuperable. Ya lo vamos a ver aquí un poquito más en detalle. La pérdida de valor está directamente relacionada por el uso, que es lo que va, digamos, denotando su disminución en contabilidad. Si ustedes observan los balances, un vehículo, una maquinaria o un bien de oficina se permanece fijo en el tiempo y lo que le va dando una disminución o lo que le va bajando el precio es la depreciación. De tal manera que si nosotros a los bienes le restamos las depreciaciones, vamos a tener el activo fijo neto.
ya quitándole esos valores de desgaste. Por lo tanto, el uso que el bien tenga dependerá de la actividad en términos técnicos, no así en términos fiscales, que independientemente del uso, su pérdida de valor está ligada a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Es decir, en ese artículo de la ley dice cuál es el porcentaje que yo debo de utilizar para poder depreciarlo. Y no solo el porcentaje, sino que también el método. Vamos a ver 4 métodos que inclusive ustedes van a investigar uno como parte de una tarea. Lo que sí debe de quedar claro es que cuando estamos en la contabilidad y necesitamos completar el proceso de depreciación de bienes, pues lo vamos a hacer en base a lo que dice el artículo 30 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Cuando vamos a costear, cuando vamos a determinar el rendimiento, cuando vamos a determinar hasta cuánto nos va a durar una máquina, entonces tenemos que usar la depreciación técnica. Esa depreciación técnica está determinada en las especificaciones cuando se adquiere una maquinaria. Y las especificaciones o el rendimiento, quizás con mejor claridad, el rendimiento de la máquina no está dada hasta que se arruina, no está dado hasta que se arruina, sino que está dado en términos de productividad. Si a mí me dice que la máquina que voy a adquirir me va a producir 100 productos por hora, por decir algo, entonces esos 100 se deben de mantener durante el tiempo que dicen que tiene de vida útil. Puede ser que me digan, mire, la máquina le puede durar hasta 20 años, pero el rendimiento solo es hasta 15. Entonces, quiere decir que después de los 15 años ya no va a producir esas 100 unidades por hora, sino que ya va a ir bajando. Va a ir llegando a 75, va a ir llegando a 50 y, y esto que se le da el mantenimiento correspondiente. Eso va a depender de cómo se le esté dando, cómo se le esté dando el mantenimiento, ¿verdad? Para que funcione adecuadamente. Sin embargo, sí es de tener claridad que si esos 15 años que hemos calculado, pues debe de empezarse a planificar para la adquisición y sustitución de la máquina y seguir operando en condiciones de productividad normal. Bien, la vida útil es lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Los activos pueden ser dados de baja o vendidos en un momento determinado, ya sea por obsolescencia o actualidad tecnológica, como sucede con todos los herramientas de comunicación, todos los elementos de comunicación. La vida útil de un activo fijo es el tiempo durante el cual la empresa hace uso de él hasta que ya no sea útil para la empresa. Cuando decimos que ya no sea útil para la empresa, no quiere decir que ya no sirva la máquina. Sí, sí sirve, pero ya no está dando el rendimiento que nosotros esperamos. Entonces, esos, digamos, son elementos que debemos de manejar para que podamos, de alguna manera, hacer una planeación para la sustitución de los bienes. ¿Cuáles son los factores que influyen en la vida útil? Por supuesto, el uso y el tiempo. Estos van de la mano. Si nosotros pasa el tiempo y no le damos uso, se puede arruinar por no usarse, pero va a durar más que si le damos el uso, obviamente. Pero así van de la mano. El factor en sí va de la mano, el uso y el tiempo. Hay empresas inclusive que la maquinaria la utilizan en tres turnos de labor. Hay empresas que tienen 3 turnos y por lo tanto la máquina está trabajando 24/7, ¿verdad? Diferente a aquellas que solo están trabajando 8 horas diarias, ¿verdad? La apagan y al día siguiente pues otra vez la encienden y sigue funcionando.
A eso se refiere cuando se habla del uso en el tiempo. Y por supuesto, la obsolescencia tecnológica. Si usted tiene una maquinaria que inclusive no está ni siquiera computarizada, ¿verdad? Como por ejemplo, las máquinas de bordar, ¿ya? Las máquinas de bordar, usted está sentado en su computadora, diseña el dibujo, ¿verdad? Que va a bordar y solamente le hace un clic y la máquina empieza a trabajar, a darle su forma. Si yo tengo una máquina que solo tiene capacidad para 5 bordados a la vez y hay maquinotas que tienen hasta 20 bordados a la vez, pues obviamente esa es una obsolescencia. ¿Por qué? Porque no me da condición de competencia. Si alguien llega y me dice, mire, yo quiero un pedido, pero lo quiero para mañana, y dependiendo de la cantidad que necesite, le dice, sí se lo puedo hacer porque tengo esa maquinota, a otro que solo tiene pues 5 bordados por hora, ¿verdad? Y puede ser que trabaje toda la noche o constantemente y para poder suplir, pero ese es un desgaste también. Entonces, todos esos elementos son los que van interviniendo para darnos cuenta de en qué condición de obsolescencia nos encontramos. Y repito, la máquina va a seguir funcionando, pero hay que mejorar. La depreciación, pues ya sabemos y hemos hablado un montón sobre esto, es la pérdida de valor de un bien como consecuencia de su desgaste con el paso del tiempo. Esta es la definición, ¿verdad? El concepto se relaciona con la contabilidad de un bien, dado que es muy importante dotar provisiones en una empresa para que sus gestores tengan en cuenta la pérdida que se produce año tras año del valor en libros de los activos. Es la parte del renglón donde va restando el valor histórico del bien adquirido. Llámese edificios, llámese mobiliarios, llámese maquinaria o vehículos, como están catalogados en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Probablemente se considera la depreciación como un costo o un gasto en que incurre una empresa por el uso de sus activos fijos, ¿verdad? Que ya todos los conocemos, se los acabo de mencionar. Se utiliza como procedimiento para reducir el valor de dichas inversiones. Procedimiento para reducir, ¿verdad? Eso es lo que se llama la depreciación acumulada, haciendo cargos que afectan al estado de resultados a través del tiempo. Cuando contabilizamos nosotros la depreciación, la cuenta de depreciación acumulada tiene un tratamiento como el pasivo, es decir, que se cargue en el haber o aumente en el haber y disminuye en el debe, pero su ubicación es en el activo. Por eso es que aparece con saldo negativo, porque se le está dando un tratamiento como pasivo, pero es una identificación en el activo. Y cuando hacemos el registro contable, lo que hacemos es cargar una cuenta de gastos que se llama depreciación. Hay quienes le ponen depreciación acumulada si quieren, ¿verdad? Y se va llevando cuentas de resultado. Como es una cuenta deducible del impuesto, entonces está dentro de las operaciones, dentro del grupo de los gastos operativos. Entonces, y ¿cómo se llama? Y hay que aprovecharlo en cuanto a eso. Se considera como costo, esta es la diferenciación que yo quería hacer sobre lo que es el costo o el gasto. Se considera como costo cuando los activos que la generan se encuentran directamente involucrados en el proceso productivo. Por ejemplo, la maquinaria está aquí, ¿verdad? Es decir, cuando usted va a determinar el costo unitario de un bien involucra los tres elementos del costo, como es la materia prima,
como es la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación. En este elemento se encuentran el renglón. Usted suma esos tres elementos y lo acumulan, la cantidad de unidades producidas. Volvamos a los bordados. Pidieron 500 bordados, ¿verdad? Y en los bordados intervino materia prima. ¿Cuál materia prima? Bueno, el hilo, la tela, bueno, hay quienes usan hasta papel, ¿verdad? Debajo del bordado dependiendo de la tela, la costura se queda pegada, porque hay tela que es muy lisa. Y entonces lo que hacen es utilizar papel abajo para que la aguja no se enganche y jale la tela para arriba y quede un mal bordado. Y pueden haber otro tipo de materiales involucrados directamente. También está la mano de obra, que es la persona que opera. Si estamos hablando de esas máquinas que están computarizadas, pues la persona que está haciendo el diseño. Sin embargo, una vez que termine el bordado, ya interviene una persona, ¿verdad? Un ser humano, y empieza a cortar los bordados uno a uno, que son los que se van a individualizar para llegar a los 500. Y luego están los gastos indirectos. En los gastos indirectos ya sabemos nosotros que está involucrado la energía eléctrica, está involucrado el mantenimiento de las máquinas, la depreciación, y ahí involucra la depreciación del bien, y por lo tanto eso lo vamos acumulando hasta que determinamos cuánto nos costó producir esos 500 bordados. Entonces, como es parte del proceso productivo, se va a considerar como un costo. Y decía yo que el costo es recuperable, como cuando nosotros vendemos el producto, en el precio de venta ya va la ganancia de ese producto, de ese bien. Y ahí lo estamos recuperando. ¿Qué pasa con el gasto? Es un gasto cuando dichos activos no hacen parte directa en la producción. El vehículo que la empresa ha puesto a disposición del gerente general. Bueno, este es un ejemplo, pero también podemos hablar de los mobiliarios, la depreciación de los escritorios que están en el área financiera, en el área de ventas, etcétera, que se llevan a gastos operativos directamente. Entonces, repito, en el área de producción se va involucrado en el precio del bien, que me determine el costo del mismo, y que al final se acuerdan que constituye lo que conocemos como el costo de ventas, ¿ya? Ahí va determinado la depreciación, pero los gastos administrativos, los gastos de ventas, van en el estado de resultados como gastos operativos, y ahí se va viendo la diferencia. El gasto ahí no es recuperable. Lo que sucede es que cuando lo llevamos a resultados, lo que hacemos es deducirlos para no pagar un impuesto. Y así se va dando el tratamiento. ¿Cuáles son las características? Permite aproximar y ajustar el valor del bien a su valor real en cualquier momento en el tiempo. ¿Cómo es esto? La depreciación es una parte de la contabilidad muy importante que se debe tener en cuenta en la valoración de bienes de una empresa, tanto inmovilizado material como inmovilizado inmaterial u otro tipo de bienes. Inmovilizado, estamos hablando de los activos fijos, ¿verdad? Que no se pueden mover fácilmente. Ese, digamos, es el concepto general de inmovilizado. Se entiende que no se puede mover fácilmente, aunque sea una computadora, una pantalla, que es parte del equipo, sí lo puede mover, pero está asignado a ese lugar. Cuando usted lo asigna, no contable, sino que en su administración o en su gestión, le dice que en lugar de esa computadora, en lugar de esa pantalla, en lugar de ese teclado, o sea, toda la computadora en sí, va a estar a cargo del contador, del auxiliar, de la secretaria. Bueno, ahí se llama asistente, ¿verdad?
pero no se puede mover de ahí o no debe moverse de ahí. Sí se puede, pero no debe moverse de ahí porque ha sido asignado a esa persona. Por eso se llama inmovilizado. Y el material es lo tangible y lo inmaterial es lo que no se puede tocar. Y ya vamos a hablar sobre eso. De no contabilizarse, no se cumplirían las normas de contabilidad internacional y la empresa podría tener graves multas económicas, ya que no estaría conformando correctamente a sus accionistas o a los inversores acerca de sus cuentas anuales. Ese es un efecto, pero lo importante e interesante de esto es, como todo eso se paga, todo eso lleva dinero, pues obviamente tienen que registrarlo. Este fenómeno se da de no contabilizarse cuando, por ejemplo, hay una donación, ¿verdad? O una regalía de alguien o de una institución. Y por lo tanto, como no me costó nada, simplemente la pongo a trabajar y no pasa nada. Pero acordémonos que por el principio del valor económico estamos obligados a determinarle un valor mediante la intervención de un perito evaluador. Eso es para cualquier renglón contable que se vaya adquiriendo dentro de dentro de la empresa. La depreciación supone valorar un bien, ¿verdad? Que es lo que le estoy mencionando del principio, de forma racional y debe analizarse con mucho rigor, especialmente en aquella donde el valor de los activos es muy elevado, como por ejemplo los edificios, ya que una incorrecta dotación por depreciación de un activo puede perjudicar gravemente al balance de una empresa y puede hacer que la empresa llegue a quebrar, ¿verdad? O sea, eso, digamos, son efectos, ¿verdad? Eso no viene al caso. Pero sí es importante que podamos darle el valor que corresponda. Los peritos evaluadores son las personas indicadas para que hagan ese tipo de valoración. Y estos peritos deben de estar autorizados por la superintendencia del sistema financiero. La depreciación debe analizarse desde dos puntos de vista. Uno, que no reduce la posición de efectivo de una empresa, tal y como lo haría la compra de materia prima, de materiales directos y otros rubros que sí afectan la liquidez de la compañía. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros compramos el bien, ¿verdad? Lo contabilizamos en la cuenta de propiedad, planta y equipo. Pero el desgaste que va teniendo es una valoración estimada que nosotros hemos determinado, ¿verdad? Para irlo descontando numéricamente, digamos la palabra, de los bienes. No me afecta la disponibilidad, no me afecta el efectivo. Me afectó el efectivo cuando lo compré, pero ya con la depreciación ya no me afecta en nada. Por eso cuando se desarrollan flujos de caja, y ese es uno de los errores que cometieron, los flujos de caja, yo les puse la depreciación, pero se los puse como una cascarita ahí, ¿verdad? Que la depreciación no lleva salida de efectivo, la depreciación es una estimación, ¿verdad? De la pérdida de valor del bien, que es lo que hemos estado hablando. Entonces, e inclusive cuando se trabaja el flujo de caja, el flujo de efectivo como presentación de estado financiero, el flujo de efectivo se va, no se considera la depreciación para poder determinar el valor final de la disponibilidad, no afecta. Y la otra análisis que debe de hacerse es que afecta las utilidades, eso sí, operacionales del ejercicio y por lo tanto a las utilidades antes de impuesto. ¿Cómo que me afecta? Cuando yo lo declaro como depreciación. Recordemos que cuando contabilizamos la maquinaria que se ha adquirido, ahí está en el balance y no me va a aparecer en el estado de resultados hasta que yo tal vez no me deshaga de él
o no lo empiece a depreciar. Una vez lo empiezo a depreciar, ya me va a empezar a aparecer en el estado de resultados. Pero el activo en sí queda plasmado el valor en el balance. Esa, digamos, es una diferenciación que hay que estar haciendo. Existen dos tipos de depreciación, que es la que vamos a manejar nosotros acá. La acelerada y la lenta. El método aplicado depende de la estrategia y políticas de la empresa en materia de liquidez y rentabilidad. Ya vamos a hablar sobre la acelerada y la lenta. Y por eso que aquí habla que el método que apliquemos va a depender de las estrategias. Ojo, contablemente no tenemos opción. Contablemente vamos a aplicar el método que la ley de impuestos sobre la renta me dicta. Técnicamente sí yo puedo utilizar otro tipo de depreciación, inclusive la que dice la ley, según ¿cómo se llama? Mi interés en poder aplicar una de ellas. La depreciación acelerada implica altos costos por depreciación en los primeros años de vida del activo, afectando las utilidades operacionales y por consiguiente la rentabilidad de la empresa. Sin embargo, al disminuir las utilidades operacionales, los pagos por impuestos serán menores y eso favorece la liquidez. Liquidez porque pagamos menos impuestos y nos queda mayor. Es decir, acordémonos que cuando pagamos nosotros el impuesto sobre la renta es un dinero que tenemos que entregárselo al Estado una vez que le hayamos deducido los famosos pago a cuenta. ¿Verdad? El pago a cuenta sabemos que es ese adelanto de impuestos sobre la renta que se va teniendo todos los meses hasta llegar a diciembre, de enero a diciembre, y cuando ya sacamos el cálculo del impuesto sobre la renta, le restamos lo acumulado al pago a cuenta y la diferencia es la que pagamos. Eso pues tenemos que darlo en efectivo, por eso que dice que va a favorecer la liquidez. La renta conlleva bajos cargos al estado de ganancias y pérdidas, ocasionando unos resultados operacionales mucho mayores que en el método de depreciación acelerado. En términos de rentabilidad, esta estrategia favorece a la compañía, pero afecta a la liquidez cuando se incrementan los cargos fiscales. Si tenemos una depreciación acelerada de una maquinaria y me dice que la máquina la tengo que depreciar en 5 años, entonces yo voy a disminuir su valor hasta dejarlo a cero en 5 años. Pero si yo aplico una depreciación lenta y digo que la máquina me va a durar 15 años, entonces la depreciación, la cuota de depreciación mensual va a disminuir. Y por lo tanto, si disminuye, yo no tengo mucho que restarle a los ingresos. Y ahí por eso se dice que favorece a la parte fiscal en el pago de los impuestos. La depreciación es un cargo que no representa salida de efectivo, es lo que he estado explicando. Por lo tanto, debe añadirse nuevamente el ingreso neto para obtener una estimación del flujo de efectivo proveniente de las operaciones de la compañía. Esto en contabilidad 3, que van a ver ya el flujo de efectivo, se van a dar cuenta de que el valor de depreciación se va a considerar solamente para que cuadre, pero no para determinar dónde está el flujo de efectivo, porque por eso se llama así, ¿verdad? ¿Qué es el flujo de efectivo? Es el estado en el que yo tengo que determinar dónde está colocado la plata de acuerdo a las actividades que la empresa realiza. Por ejemplo, en actividades de operación. ¿Cuáles son las actividades de operación? De operación, perdón, bueno, lo que son las cuentas por cobrar, lo que son los aumentos, ¿verdad? No, las disminuciones de las cuentas por cobrar, las disminuciones de los inventarios, los aumentos del pasivo. Se hace una comparación entre dos estados financieros de la misma empresa de un año con respecto al otro. Si yo quiero sacar el flujo de efectivo 2020-2021, yo tengo que compararlo y sacar diferencias.
Si las diferencias van siendo positivas o negativas, así van a ser los valores que vamos a ir colocando dentro del flujo de efectivo. Y dentro de esto tenemos que ir calificando lo que son las actividades de operación, que son básicamente todas las del activo, ¿verdad? Y parte del pasivo. Las actividades de financiamiento, que son parte de ¿cómo se llama? Del pasivo, ¿verdad? Con los que se está obteniendo un financiamiento, con los proveedores, con los bancos, y las actividades de inversión, que son todas esas adquisiciones de propiedad, planta y equipo. Entonces, cuando nosotros desarrollamos el flujo de efectivo, vamos ubicando las operaciones dentro de cada una de las actividades que correspondan. Este estado financiero se comprende mejor cuando ya se está haciendo. Y hay dos métodos, un método indirecto que es el más sencillo, el más fácil, y el de más fácil entender, y el método directo que es un poco complejo. Pero para los que van a contabilidad, en contabilidad 3, y bueno, yo estoy dando la materia de análisis e interpretación, es parte del tema también, que ahí tengo que dar esa clase. Por de pronto, pues no mucho nos interesa a nosotros. En consecuencia, la depreciación también es una fuente interna de recursos al no generar salida de efectivo. Este costo hace disminuir las utilidades y operacionales y por consiguiente el pago de impuestos. Es lo que hemos estado hablando. Es la razón por la cual la depreciación es una fuente interna de recursos. Genera ahorros tributarios. Es decir, a mayor cantidad de depreciación en el estado de resultados, menor cantidad de ingresos y por lo tanto menor pago de impuestos. A eso se refiere. ¿Qué es lo que pasa con las depreciaciones? Que al final pues me resta a lo que es la utilidad. Yo tengo una utilidad, una venta, perdón, de 200.000, tengo un costo de 100.000, tengo una utilidad bruta de 100.000, pero si a eso yo le resto los gastos operativos de 50.000, entonces al final yo tengo una utilidad de 50.000. Sobre esos 50.000 yo voy a calcular mi impuesto. Bueno, le restamos también la reserva legal, ¿verdad? Pero ahorita no es el caso. Calculamos sobre los 50.000. Esto si no tomamos en cuenta las depreciaciones, porque ojo, repito, lo que se pagó por la adquisición de un bien se lleva en el balance y ahí está. ¿Cómo vamos a ir contabilizando el desgaste de ese bien? Por medio de la depreciación. Y la partida de depreciación es gastos administrativos o de ventas menos la depreciación contra la depreciación acumulada. Y ya estando en el gasto, yo tengo que irlo a disminuir a los estados de resultado. Es el jueguito, es el ciclo que lleva la depreciación. Entonces, a pesar de que no lleva una salida de efectivo, sí me va a estar disminuyendo lo que es la utilidad y por lo tanto también me va a disminuir el pago de impuestos. A eso se refiere. Dentro de las normas de clasificación, dentro de las normas de presentación, perdón, las NIF, las normas internacionales de información financiera dicta que la propiedad, planta y equipo al presentarse en el estado financiero se clasifiquen en componentes sujetos, no sujetos a depreciación. Este es de rigor, ¿verdad? De acuerdo a la norma. Tales como terrenos, activos en construcción y activos en tránsito. Usted ha comprado una maquinaria al extranjero, pero el tiempo que va a tardar, porque viene en barco para llegar a su empresa, va a tardar un par de meses. Entonces, mientras usted ya contabilizó, perdón, usted ya contabilizó la compra, ya le dieron factura y todo, ¿verdad? Al principio de realización me obliga a que yo tengo que contabilizarlo. Pero si yo lo contabilizo como propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Como una maquinaria, me estoy obligado, de acuerdo a la norma, a depreciarlo. Pero
Si yo lo llevo a un activo en tránsito, entonces me está diciendo, no, espéreme, no puedo depreciarlo porque no lo tengo todavía en mi poder. Lo compré, pero va a tardar un par de meses en venir. Y por supuesto, cuando ya esté en la empresa y ya debidamente instalada y que comienza a trabajar, porque acordémonos, si es una maquinaria, pues a veces eso conlleva primero la instalación de la misma en la empresa y luego la capacitación de la gente a la misma. Entonces, lo que va a pasar es que mientras esté en ese proceso sigue siendo en tránsito, aunque ya lo tenga en la empresa. Y luego, pues cuando ya la máquina esté funcionando, pues lo pasamos de no sujetos a depreciación a sujetos a depreciación. Los mismos edificios, ¿verdad? Pues el edificio como tal, el terreno ya sabemos que no es depreciable. Al contrario, ¿verdad? Eso genera plusvalía. No tiene desgaste. Eh, Eso creo que ya lo había mencionado. Un terreno no tiene desgaste y por lo tanto no tiene por qué depreciarse. Pero, por ejemplo, van a decir ustedes una casa en un lugar de alto riesgo, como Soyapango, con la Campanera, pongamos que es lo más, ¿cómo se llama? Lo que siempre hemos hablado cuando hablamos de bastante complicado el ambiente. Las casas ahí que o los negocios que ahí costaban, qué sé yo, $50,000 la propiedad, con ese tipo de actividad social que tienen zozobra la gente, nadie se lo va a pagar por 50,000, ¿verdad? Y quizás ni va a poder venderlo, o sea, porque nadie va a querer comprar ahí o le compran barato. Eso no tiene nada que ver con la parte de la plusvalía. El terreno en sí va obteniendo mayor valor, siempre, aunque esté en lugares bastante conflictivos. Pero esa es una apreciación, ¿cómo le pudiera decir? Social y hasta cierto punto comercial, pero no en su valor real del bien. Entonces, cuando ya la maquinaria, repito, vamos al ejemplo de la maquinaria, ya empieza a funcionar, hacemos el cambio o lo que se llama la regularización de cuentas o de saldos y pasamos el valor que aparece en A al literal B, ¿verdad? Es decir, ya la maquinaria que habíamos comprado, pues ya está puesta y empezamos a depreciarla. Aquí está una forma de clasificarlo, una forma de verlo, ¿verdad? Edificios, maquinaria, las depreciaciones, ¿verdad? Que equipos, muebles y enseres, herramientas pesadas, vehículos, etc. Cuando habla de muebles y enseres, recordemos que es el tratamiento así como el tratamiento que debemos de darle a los instrumentos y cómo se llama, y accesorios que vimos en la clase anterior sobre, por ejemplo, los utensilios de un restaurante, de cocina de un restaurante o de comedor en los restaurantes, o los instrumentos en un laboratorio. Hay que aplicar cualquiera de las técnicas que vimos para darle de baja en un momento determinado. Entonces, por eso que estos sí son sujetos de depreciación. Pero, por ejemplo, un tenedor, ¿verdad? Que a lo mejor en un restaurante de clase que puede costar hasta $2 un tenedor y un comedor pues puede costar 50 centavos el mismo tenedor, nada más que más aguado, ¿no? Pero lo importante es que es parte de las propiedades de la empresa. Por lo tanto, sí se debe tener un control, aunque sea extracontable, y tirarse el gasto cuando ya estos vayan perdiendo digamos, se vayan perdiendo, porque hay quienes también se roban esas cosas. El otro concepto paralelo a la depreciación es el concepto de amortización. El concepto de amortización es un, bueno, término económico, sí, ¿verdad? Y contable, referido al proceso de distribución de gasto en el tiempo de un valor duradero.
Pero ¿a quiénes se lo vamos a aplicar? La amortización es el reconocimiento de la pérdida de valor que sufre el inmovilizado material o inmaterial debido a su utilización. Y, bueno, paso del tiempo. Todas las cuentas que pertenecen al activo intangible se amortizan, con la excepción de aquellos activos intangibles que tienen vida útil no definida. Por ejemplo, ¿cuáles son los activos intangibles de vida útil no definida? Los derechos de autor, por ejemplo. Los derechos de autor, bueno, sí están definidas porque el código, bueno, no el código en sí, porque creo que ya no lo contempla, sino que la ley de protección a la propiedad intelectual determina de que un bien, un invento de un bien o una propiedad intelectual puede durar hasta 70 años y nadie puede explotar el bien colocado si no es con la autorización del dueño del bien. Me refiero al que lo inventó o al que escribió la obra. No así los inventos, no sé si tecnológico sería la palabra o software, más que todo software. La programación se cubrió bien las espaldas cuando determinaron la caducidad de la propiedad del bien. Se dice de que los software o todos esos programas que han sido diseñados, aplicaciones que nosotros vemos, tienen una caducidad de 70 años, algo así es, 70 años, no, una caducidad de 70 generaciones después del que inventó la aplicación. Se pueden imaginar, aquí sí podría caber la parte de vida útil no definida. 70 generaciones. O sea, estamos hablando de aquí al año 3000. Por lo tanto, ya ni la empresa va a existir, ¿verdad? Y a lo mejor ni el mismo sistema. Pero esta gente sí se cubrió las espaldas en ese sentido. Cuando comenzó la parte de los programas en computadoras y se hizo ese boom, ¿verdad? Windows y todos estos Office que fueron surgiendo, se hizo un convenio y se protegió a este arte, si lo queremos llamar arte, o esta técnica, y se dice de que la propiedad no puede pasar de ser, digamos, a ser público, porque esa es la cuestión. Un invento llega a ser público después de 70 años, dice la ley de propiedad y los convenios internacionales. Es decir, que si usted tiene por ejemplo, un carro que vuela, ¿verdad? Lo que están inventando ahorita. Usted lo inventó, ¿verdad? El carro vuela y nadie puede utilizar su tecnología hasta 70 años de manera pública, sin pedir permiso. Si usted la quiere usar, pues obviamente tiene que comprar la idea o franquicias o derechos de uso al dueño del bien inventado. Claro, si ustedes han visto, pues hay varias empresas que se están dedicando a producir sus propios, bueno, las vacunas, pues. Las vacunas, cada laboratorio se dedicó a ver cómo podía sacar la vacuna y ya se han surgido pues todas las que inclusive nos han puesto. Pero una de ellas no puede copiarle al otro, ¿verdad? La fórmula, porque la propiedad pertenece a quien la creó. Y eso va a durar 70 años si no le cede un derecho de uso y por supuesto que para eso hay que pagar. Si ustedes se han dado, bueno, no sé si han leído sobre esto, el pollo campero, la clave del pollo campero es la salsa que envuelve al pollo. Ese ha sido su éxito. Y esa es una fórmula que está guardada en una caja fuerte y nadie puede usar esa fórmula. La Coca-Cola, por igual, o sea, solo la Coca-Cola puede utilizarla, etcétera. Entonces, eso es lo que conlleva los derechos de propiedad.
Y por lo tanto hay que saber medir cuál es el tiempo no definido, aunque hay un tiempo, pero que es demasiado largo. En amortización de los activos intangibles, diferente a la depreciación de activos fijos, no tienen una vida útil definida, por lo que cada empresa deberá determinar la vida útil de su intangible, considerando que ésta debe ser la menor entre la vida útil estimada y la duración de su respaldo legal. Respaldo legal es lo que dice, digamos, las especificaciones de quien está diseñando el sistema. Cuando dice de que queda criterio del contador, normalmente se va a aplicar en el tiempo que se ha calculado que pueda depreciarse. Pero si regresamos en términos fiscales, lo que recomiendan, no solo el Ministerio, sino que el Ministerio de Hacienda, sino que también los auditores bajo un convenio, no convenio, sino que un acuerdo entre todos, es que deben de depreciarse en 2 años, es decir, aplicar el método de la línea recta. Entonces, sin embargo, repito, queda a criterio de cada quien. Los activos intangibles, pues ya los hemos mencionado, las patentes, los derechos de autor, las marcas registradas, las franquicias, las licencias y permisos. Entonces, todo este tipo de intangibles deben de amortizarse, ya no se deprecian. Y la amortización está dada por la obsolescencia, más que todo. Aquí vienen una serie de definiciones de cada uno de estos elementos que estamos mencionando. Son básicamente como convenios, como acuerdos. La patente es un derecho otorgado por el gobierno para hacer uso exclusivo de un proceso de manufactura o para vender un invento. La patente de procesos controla el proceso de la elaboración de producto. La patente de productos controla los productos físicos actuales. Cuando dice que es un derecho otorgado por el gobierno, es porque cuando usted hace un producto, pollo campero, Coca-Cola, etcétera, estos productos, ya sea el proceso o el producto, se llevan al registro, al Centro Nacional de Registro, al CNR, y ahí se va a inscribir, y ahí se va a registrar, perdón, el producto o el proceso como tal. Y le dan una patente. Esa patente lo blinda, esa patente lo blinda a usted para que si alguien quiere copiarlo, pues que lo haga por sus propios medios, pero no va a utilizar mi producto ni mi proceso. Digo mi producto en su fórmula, porque es la fórmula la que está usted patentando. Y en el proceso, pues obviamente el proceso como tal. Eso es importante que lo manejemos. Marcas registradas. Es la palabra, frase o símbolo que distingue o identifica a una empresa o producto en particular. Lo que ustedes usan como ropa, los zapatos, ¿verdad? Los Nike, ¿cómo se llama? Los Adidas, las camisas o la ropa OPI, bueno, y todas esas marcas de conocimiento internacional son marcas que han sido registradas. Todas esas ropas que ustedes ven en el mercado, que las están vendiendo, que una camisa original vale hasta $20 o 25 o 50 dólares, ahí en el mercado usted lo va a encontrar por $5. Eso es lo que se llama como piratería. Usted no puede vender una ropa barata sabiendo que el costo es bastante alto. Y la única
La única indicación que le puede dar que le está vendiendo barato es que él la está elaborando por sí mismo, la persona que lo está vendiendo lo está haciendo sin la autorización del dueño de la marca. Y eso puede llevarlo a una demanda judicial. Aquí la ley de propiedad intelectual existe, pero no se aplica. Obviamente por razones de no dañar a la gente que se defiende o obtiene los recursos de subsistencia a través de la venta de esos productos. Hay situaciones que sí son encarcelados de inmediato, como por ejemplo hoy el partido que va a haber, hay gente que, bueno, antes se dedicaba a piratear los boletos, ¿verdad? Y vendía boletos falsos, que es otro delito, no solo de uso indebido, sino que también de estafa, ¿verdad? Licencias y permisos. El titular de la patente o registro podrá conceder mediante convenio licencia para su explotación. Dicha licencia deberá estar inscrita para que surta efecto ante terceros, inscrita en el CNR. Se firma un convenio, el abogado que interviene en ese protocolo lo lleva a registro. Eso es para cuidar, para cuidar, digamos, la espalda, por decirlo así, de quien recibe el favor del servicio. Y no vaya a haber una demanda de alguien del dueño de la patente y que están usando indebidamente, ¿cómo se llama? Su marca, porque esa es otra condición, otra situación que diga. Que le dicen a usted puede usar mi producto, ¿verdad? Pero lo va a hacer bajo ciertas condiciones. Y él debe de cumplir fielmente esas condiciones, de lo contrario se rompe el convenio. Las franquicias, ¿qué es lo que más funciona en nuestro país? Derecho o privilegio recibido por una organización para efectuar en exclusiva negocios en un área geográfica determinada. Estas franquicias de comida rápida que hay, están dadas por este tipo de situación. Y de igual manera que los permisos y licencias tienen ciertas condiciones que cubrir, ¿verdad? Y si yo me voy a hacer cargo de una marca extranjera, yo debo de cumplir con las condiciones. Mire, tiene que estar, tiene que servir la comida caliente, tiene que darla en qué sé yo, en cantidades de la fórmula que lleva, de tantos gramos, es que trae una serie de condiciones que se van determinando. Y los derechos de autor, ¿verdad? Son todas las prerrogativas que tienen todos los autores y demás artistas sobre sus creaciones y expresiones. Se dice en la propiedad intelectual, en la ley de propiedad intelectual, que por ejemplo, si usted escribe una música, tiene derecho a utilizar 7 acordes de alguna canción existente, X, no más de ella. Si utiliza más de 7 acordes, entonces usted está cayendo en plagio. Repito, usted puede utilizar los 7 acordes sin pedir permiso. Pero si usted utiliza más de esos acordes, tiene que solicitar permiso al autor de la canción original o del libro, pues, inclusive, bueno, aquí no estamos hablando de libros, sino que de música, pero tiene que pedir permiso. Pero igual con los libros. En la época de la guerra, me acuerdo, nosotros utilizábamos libros, no había computadora, obvio, teníamos que utilizar libros de texto y no podíamos estar comprando esos mamotrotes ¿cómo se llama?, de los autores que nosotros les ponemos en la parte bibliográfica, sino que lo que hacía la universidad, y esto es la Universidad de El Salvador,
de una manera, por decirlo así, clandestina, imprimía los libros y nos los vendían. ¿Ya? Un libro que costaba, digamos en original, 150 colones, pues nosotros lo comprábamos en 10 colones. ¿Ya? Lo único que era en blanco y negro, porque también las impresiones a colores ya existían, pero eran bien escasas y eran caras. Entonces, eso era, digamos, lo que se daba. Hoy en día todavía funciona, pero ya a nivel de digital, de escaneado. Y ustedes pueden encontrar libros escaneados en Internet, que deben de también pagar cierta cantidad de autoría, de derechos de autoría. La amortización adicionalmente se utiliza como sinónimo de depreciación en cualquiera de sus métodos. Se emplea referido a dos ámbitos diferentes, casi opuestos, la amortización de un activo y la amortización de un pasivo. En el caso nuestro, pues no nos vamos a ubicar en el pasivo. ¿Qué va teniendo amortización en el pasivo? Por ejemplo, la pérdida de valor de la provisión acumulada de las prestaciones laborales. ¿Cómo? Bueno, yo voy acumulando en indemnizaciones, pongámosle, porque esa era la práctica que antes se utilizaba. Las indemnizaciones se van haciendo una provisión mensual, ¿verdad? Para tener ahí el bolsón al momento de que alguien se despida o se vaya, pues se le da su indemnización como le corresponde según la ley. Pero resulta de que antes, ¿verdad? La gente no renunciaba más bien, y cuando renunciaba no tenía derecho a la indemnización. A eso se refiere cuando se da la amortización del pasivo. Lo que hay que hacer es sacar esa parte que ya no me corresponde al personal existente, porque ya no existe, ya se fue. Pero repito, esa parte no la vamos a tocar. Tal vez ya al final, pero nada más mencionarlo. En ambos casos se trata de un valor con una duración que se extiende a varios periodos o ejercicios, para cada uno de los cuales se calcula una amortización, de modo que se reparte ese valor entre todos los periodos en los que permanece. Por eso, en los intangibles, como dice que lo dejan a criterio, de cuánto va a ser la amortización. Sin embargo, se ha determinado que en términos fiscales o en términos contables debe de hacerse en 2 años, como un bien común. Los activos intangibles, bueno, es que esto es una definición, ¿verdad? Que son recursos no materiales que no se pueden tocar, como sería una patente, el know-how, que se conoce como saber hacer, como emprendedor autónomo. Estos son, tiene que ver mucho con la propiedad intelectual. El know-how, no sé si ustedes lo han oído en más de alguna ocasión, pero inclusive dentro de los contratos hay una cláusula que menciona el know-how. ¿Por qué? Porque es un derecho adquirido. Y dice ahí de quién va a ser la propiedad del know-how. Ustedes cuando hacen la tesis es de ustedes, pero el uso de la tesis es de la universidad. Y así está convenido en la ley de educación superior. Es su obra, es su primera obra como profesionales, pero no es propiedad de usted. ¿Que la puede usar? Sí, porque dentro de lo que es el convenio usted puede utilizar la información que usted mismo ha creado para poder realizar un trabajo. Pero si hay una idea plasmada nueva ahí, usted no puede venderla si no es con la autorización de la universidad. ¿Ya? Esa es una de las cosas que, bueno, no sé, tienen sentido o no tienen sentido. Los activos tangibles, en cambio, sí los podemos palpar, ¿verdad? Que eso ya hemos hablado sobre eso. Los periodos de depreciación. A partir de la fecha en que los componentes
de propiedad, planta y equipo estén disponibles para su uso en las condiciones y ubicación necesarias para operar, según lo previsto por la administración, deben empezar a depreciarse. ¿Por qué esta parte está escrito de esa manera? Porque hay quienes tienen equipo, maquinaria, que no la están usando. Ahí la tienen. Sin embargo, los contadores cometen el error de empezarlo a depreciar. Ahora, esta es una definición doctrinaria. Estén disponibles para su uso en las condiciones y ubicación necesarias para operar, según lo previsto por la administración. Es decir, usted puede tenerlo un par de meses y empezarlo a depreciar y no pasa nada. Pero si la tiene y no sabe, es decir, no es aplicable a su empresa, pues, pero ahí está, ¿verdad? Y usted la aprovechó porque a lo mejor dijo, bueno, la compro porque está en oferta y yo la puedo vender a mejor precio. Si lo hizo con esa intención, entonces ya no puede ser propiedad, planta y equipo, sino que lo tiene que llevar a inventario, porque su intención es venderla y por lo tanto no lo va a depreciar, etcétera, etcétera. Deben empezar a depreciarse aplicando bases y métodos consistentes, ya cuando está en uso, y debe cesar en la fecha más temprana entre aquella en que el componente se clasifique como destinado a ser vendido individualmente o en grupo, y la fecha en que se produzca la baja. Cuando usted termina de depreciarlo fiscalmente, es decir, una maquinaria decimos que es 5 años, entonces lo va a depreciar y llega a valor cero. Llega a valor cero lo que es la condición de su valor. Pero ahí lo tiene. ¿Por qué? Porque lo sigue utilizando. Específicamente, la especificación técnica me dice que la maquinaria me puede durar 15 años. Entonces yo la voy a tener ahí. Su valor contable sigue siendo cero, pero su valor de uso todavía está en esas condiciones. De tal manera que si es para 15 años, yo tengo que determinarle un valor comercial para poderla vender. Y eso, digamos, es la ambigüedad en el uso de la propiedad, planta y equipo. Cuando algún componente esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, no debe cesar la depreciación, a menos que se encuentre totalmente depreciado. Cuando algún componente esté sin utilizar o se haya retirado, ojo, no tiene que ver con lo que mencioné al principio, que se compró y no se supo qué hacer con ella y a lo mejor se hizo con la intención de venderlo. Esto está hablando de que ya terminó de depreciarse y ya no se va a seguir ocupando porque se reemplazó con otra y se llevó a un lado. Ahí es donde dice que no debe de cesar la depreciación. Usted la puede dejar a un lado, tal vez no porque la reemplazó también, sino que porque se le arruinó. Y ya no puede, ya no tiene, bueno, sí tiene reparación, pero sale mejor comprar otra que repararla como tal. Entonces, pero aún la está depreciando. 4 años, suponga que tiene y se arruinó. Entonces usted la hace a un lado, compra la nueva, pero la va a seguir depreciando. A eso se refiere cuando esté sin utilizar o se haya retirado de su uso. No debe cesar la depreciación a menos que se encuentre totalmente depreciado. Sin embargo, si se utiliza un método de depreciación en función a la actividad, el cargo por depreciación debe ser nulo cuando no haya actividad temporal de producción. Aquí aquí estamos ya con la depreciación lenta. Es decir, que la depreciación la vamos a ocupar para poder determinar el costo de un bien. La depreciación técnica, lo que yo llamo depreciación técnica, dice aquí, el cargo por depreciación debe ser nulo cuando no haya actividad temporal de producción.
Resulta que la empresa dejó de funcionar un año. Por ejemplo, la época de la pandemia. ¿Ya? La empresa cerraron y por lo tanto estuvo sin funcionar. En ese momento, perdón, bajo una situación mundial, ¿verdad?, de salud, se dejó de trabajar y por lo tanto también se dejan de depreciar. Mientras duraba el evento de cuarentena. A eso se refiere cuando suceden este tipo de situaciones y es importante conocerlo porque usted perfectamente lo puede determinar de esa manera. Y nadie tiene que decirle nada. De conformidad con la norma, los terrenos y edificios deben reconocerse por separado, aunque hayan sido adquiridos de forma conjunta. Obviamente, el edificio, la casa, está en un terreno. Cuando compra, no compra solo la casa, sino que también compra el terreno. Aunque, ojo, usted puede comprar la casa sin comprar el terreno. Puede darse ese fenómeno. Y le explico lo que sucedió con el McDonald's. El McDonald's que estaba aquí en El Salvador del mundo. Ya el papá de Bukele, tenía la franquicia de McDonald's y ese fue otro de las complicaciones que él tuvo en su momento. Que cuando tuvo la demanda de McDonald's hacia él por ¿cómo se llama?, por no seguir las especificaciones de producción del producto, le suspendió el contrato. Entonces, no sé qué componendas había con el dueño del terreno, que también para terminarlo de amolar, le quitó el terreno del lugar donde estaban. Se pueden imaginar ustedes lo complejo que eso era, porque así sucedió y en términos legales, pues ellos sabían cómo estaban peleando. Pero él construyó la sucursal dentro de un terreno que estaba alquilando. Como que entró la demanda, él ya no pagó el terreno, el alquiler. Y el dueño del terreno, pues obviamente le quería quitar, lo quería quitar a él, pero resulta que la casa no era del dueño. ¿Qué corresponde cuando usted le pasa algo que ¿cómo se llama?, que ya no paga y le ha hecho mejorías a la casa? Dependiendo del contrato, ¿verdad? Que el contrato dice todas las mejorías serán acumuladas y ¿cómo se llama? Y pasarán a formar parte del dueño original. Algunos contratos así lo dicen ahora, pero antes no existía esa separación. Y por supuesto hablaba de mejoras, pues, pero ahí estamos hablando de un edificio. ¿Se imaginan ustedes lo complejo que fue toda esa cuestión legal, aparte de la demanda que él tenía, y que, como ya les había mencionado, 20 años después se resolvieron los juicios mercantiles a favor de él, ¿verdad? Tenía la McDonald's que pagarle no sé cuántos millones de dólares al señor Bukele. Y hasta según lo que se leyó el año pasado, creo que fue todavía en periódicos, el McDonald's todavía no le había pagado. Y eso fue hace como 10 años. Pueden imaginar cómo es de tardado nuestras leyes aquí. Pero bien, el método elegido por la entidad debe ser sistemático y razonable. Desde un punto de vista conceptual, el método que mejor enfrente los ingresos con sus costos y gastos respectivos será el mejor. Esto es, dependerá del descenso en el servicio potencial del componente. Siempre estamos hablando de la depreciación técnica. Contablemente, usted por ley va a tener que aplicar la línea recta, es decir, los años que ahí la ley de impuestos sobre la renta, en el artículo 30 que ya lo mencionamos, determine. Y esta parte se refiere a la parte doctrinaria en la que usted va a utilizar siempre una depreciación técnica porque de esa manera va a afectar el costo de su producto.
Para el cálculo de la depreciación se pueden utilizar diferentes métodos, como ya mencionamos, la línea recta, la reducción de saldos, la suma de dígitos y el método de unidades de producción, entre otros. Vamos a tratar de ver cada uno de ellos y aquí pues ya entra la parte práctica. La línea recta ustedes ya la conocen, la han trabajado los contadores, ¿verdad? Y supone una depreciación constante, una alicuota periódica de depreciación invariable en función de la vida útil del activo objeto de depreciación. Perdón, sin embargo, pues ya la ley nos dice cuánto debe de ser esa cuota alícuota. Es más, en las reformas del 2008 de la ley de impuestos, determinó también que aquellos bienes que se adquieren de otro lugar, ¿verdad? Que, por ejemplo, una maquinaria que una empresa grande estaba utilizando y se deshizo de ella por cuestiones de obsolescencia, pero funciona perfectamente y me la vende a mí, me la vende a mitad de precio, ¿verdad? Yo sí la voy a utilizar porque dentro de mi mercado no necesito, digamos, tener esa cantidad de maquinaria fuerte, pero que me va a ayudar en la producción. Me viene a la mente ahorita los famosos impresoras de banner, ¿verdad? Hay una maquinota bastante grandes y hay unas que son del tamaño de un piano, por ejemplo, para hacer los rótulos de banner. Entonces, esas cuestiones pues pueden funcionar porque se pueden ir mejorando, las bordadoras que le menciono se pueden ir mejorando porque las anteriores pues ya son obsoletas y no me están ayudando en el rendimiento. Se la puede vender a una empresa de menor que, no quiero usar categoría, sino que es de menor mercado, ¿verdad? Una mediana empresa, pero que a él sí le va a funcionar al 100%. Ahora bien, para esos bienes que se adquieren, que se consideran usados, hay también una tabla de depreciación, ¿verdad? Y ahí habla los porcentajes, que esos porcentajes son los que ustedes van a investigar. El cálculo de la depreciación mediante el procedimiento de línea recta es el siguiente. Tenemos el valor de un edificio que está dado por 120 millones. La vida útil del activo es de 20 años, 5%, según la ley. Eso me indica que la depreciación anual va a ser de 6 millones. ¿Cómo? Dividiendo los 120 millones entre 20 y me va a dar un valor de 6 millones. Es decir, si eso lo dividimos entre 12, pues la depreciación mensual va a ser de 500. Así de sencilla es la línea recta. Nada más es utilizar el porcentaje que ya está determinado en la ley, ¿verdad? Que para los edificios es el 5%. ¿Y cómo obtenemos los 20 años? Sencillo, dividir 100 entre 5. Si usted hace esa operación, va a tener el tiempo. Y hacemos luego las deducciones siguientes que ahí aparecen. Como digo, esta forma de realizar la depreciación es bien sencilla. Si la empresa maneja cuota de salvamento, esta se detrae del valor del activo. Valor de salvamento. La ley no me obliga, pero usted puede utilizar un valor residual. ¿Qué es el valor residual o valor de salvamento? Es el valor con el que usted espera que el bien va a tener al final de la depreciación. Por ejemplo, si aquí queremos tener un valor de salvamento de este edificio, nosotros podríamos decir que el valor residual que el edificio va a tener en 20 años va a ser de los 500.000, por ejemplo. ¿Ya? Esos 500.000 están dados, si usted quiere, calcular el valor del dinero en el tiempo, utilizando la fórmula de Laván o el valor presente.
Usted puede decir cuánto el edificio me puede costar. El edificio de 120 millones ahorita, ¿cuánto esos 120 millones pueden valer en 20 años? Usted hace su cálculo, ¿verdad? De acuerdo a la fórmula ya establecida y determina el valor comercial y por lo tanto ese puede ser su criterio para determinar el valor residual. Y así para los demás bienes. Es una forma de hacerlo. La otra nada más es un estimado. En tiempos antes, cuando existía, digamos, la obligatoriedad contable de poner valor residual, a todos los bienes se le ponían un colón, y aunque el bien al final pues pudiera costar más comercialmente, pero no había técnica para determinarlo. Pero si lo queremos hacer de manera técnica, podemos utilizar fórmulas financieras. Ejemplo de la tabla de depreciación, pues aquí tenemos lo que es el cuadro de depreciación, o si usted quiere llamarlo el cuadro de activo fijo, el auxiliar de activo fijo. Tenemos los 120 millones, ¿verdad? Aquí puestos como valor del bien, el porcentaje de depreciación, la depreciación anual, que no es más que la multiplicación de los 120 millones por 5%, y vamos acumulando la depreciación. Y por último determinamos el valor del bien, el valor neto del bien, que es 120 millones menos 6 millones, total 114 millones. Este es un cuadro que también en la parte de control interno tenemos que elaborarlo. Para el siguiente año, pues tomamos el valor que me queda neto y lo multiplico por el 5%. Y me da otro valor que es el 6. Y así voy determinando hasta llegar al final del bien. La depreciación acumulada, pues se va dando. Y ahí lo vamos calculando. Aquí está para 5 años, pero ya sabemos que es 20. Por eso que quedaron con estos valores. Aquí tengo yo un ejercicio, creí que lo había bajado, que lo pueden ustedes bajar también. Aquí lo tengo completo. Pues espero que vean el cuadro en Excel. Y aquí está de la línea recta. Aquí están los 120 millones, 5%, y aquí están con fórmulas para que ustedes lo puedan visualizar mejor. ¿Ya? Ahí tenemos los 120 millones multiplicado por el 5%. Este es el valor acumulado y este es el valor del bien. Es decir, los 120 millones menos los 6 millones año 1. Si queremos en el año 5, en el año 6 más bien, que nos quedamos allá, calculamos siempre ¿cómo se llama? Bueno, aquí lo jalamos, pero es el 6 por el 5%, yo lo jalé. Lo voy jalando desde arriba. Pero bien, va, del sexto año vamos acumulando. Y vamos restando. 90.000 menos 6.000. Y ahí vamos teniendo. Al final, usted hace el cuadro siempre de depreciación y en el año 20, pues, terminamos de depreciar los últimos 6.000. Y queda cero. Bien, el segundo método, que ya es un poco más complejo, es sencillo, pero sí totalmente diferente a cómo lo hacemos con el que dice la ley. El método de la suma de los dígitos del año. Este método es un método de depreciación acelerada que busca determinar una mayor alícuota de depreciación en los primeros años de vida útil del activo. El método parte del supuesto que durante los primeros años el activo sufre un mayor desgaste y por lo tanto se reconoce una mayor alícuota de depreciación. La fórmula que se aplica es vida útil dividido entre la suma de los dígitos multiplicado por el valor del bien.
Aquí está una de las fórmulas, donde B es la vida útil del activo. Se determina un factor. Suponiendo el mismo ejemplo del vehículo, bueno, aquí el vehículo, pues no hemos hecho ningún ejemplo de vehículo. Pero vaya, tenemos un vehículo que obviamente tiene 5 años, ¿verdad?, de vida. En nuestro país es de 4. Aquí el ejemplo lo tomé de otro país, pero el vehículo, o pongámosle una maquinaria, pues, para que lo peguemos a nuestra realidad. Tenemos que multiplicar la vida útil por la suma de la vida útil más 1. Y todo eso dividido 2. Hacemos la operación, ¿verdad? 5 más 1, 6. 6 por 5, 30. Y 30 entre 2, 15. Ese es un factor que lo vamos a utilizar para cuando ya apliquemos la fórmula. Luego dice, dividimos la vida útil entre el factor determinado y nos va a dar un porcentaje. Es decir, que para el primer año la depreciación será igual a 33.33% del valor del activo. Bueno, era vehículo, los 120 millones. Bien, si multiplicamos los 120 millones que costó el vehículo, no era edificio, sino que es un vehículo, entonces lo multiplicamos por el 33.33 y me va a dar 40.000. ¿Ya? Para el segundo año dividimos 4, es decir, comenzamos con el quinto año, que es la vida útil, le restamos 1, que ya va a ser el cuarto año, y lo dividimos entre 15, y me va a dar otro factor. Claro, ese factor lo convertimos en porcentaje y hacemos la operación de multiplicación. Es decir, los 120.000 por el 26.66, me va a dar 32. Ojo, aquí no voy restando la depreciación, aquí voy poniendo el mismo valor. Tercer año, igual, ¿verdad? Me da 24.000. Cuarto año, y bueno, y así sucesivamente hasta poder obtener los valores que aquí estoy reflejando. Tenemos los 120 millones por el 20% de cada uno de ellos. Aquí los porcentajes se han mantenido, pero no es así, de esa manera. Hay que corregirlo, ya lo voy a corregir, porque no está dado de esa manera. Sin embargo, aquí hice aquí están dados. Y bueno, el porcentaje me falta ponerlo ahí, yo se lo voy a colocar y se los voy a entregar. Lo importante es que vamos a ir depreciando estos valores. Aquí están puestas las fórmulas. ¿Ya? Y se van depreciando de esa manera. 120, 40, etcétera, etcétera. Y la acumulada, ¿verdad? Que esa es la que nosotros vamos acumulando siempre para poder determinar el valor de depreciación. De tal manera que al final pues tenemos valor cero. Decir bien, valor cero. Siempre es acelerada, inclusive hasta se puede decir que es más acelerada que la línea recta. Bien, veamos el método de depreciación por unidades de producción. Desde los métodos quizás este es el más importante porque como estamos hablando de la productividad o para la determinación de costos en los bienes producidos, pues depende de el rendimiento que la máquina tiene para poder nosotros tratar de obtener el valor más razonable de depreciación. Este método, al contrario que el de la línea recta, considera la depreciación en función de la utilidad o actividad y no del tiempo. La vida útil del activo se basará en función del rendimiento y del número de unidades que produce de horas que trabaja, o del rendimiento considerando estas dos opciones juntas.
está dado por el costo menos el valor de desecho. El valor de desecho es el mismo valor residual. Aquí se considera, bueno, la fórmula pide que debe de considerarse un valor residual. Y si aplica, es decir, usted puede disponerle 0 porque la ley no me obliga a ponerle el valor residual, pero sí es necesario porque igual, cuando la máquina llega a su vida útil de rendimiento, entonces yo debo de tener el valor por el cual ya no lo voy a seguir utilizando y puedo venderla, que es el valor de desecho o el valor residual o de desgaste, o perdón, sí, valor residual. Y este está dado por el costo de depreciación de una unidad o kilogramo multiplicado por el número de unidades hora o kilogramos cosechados. Aquí hay otro. Cosechado durante el periodo, ¿va? Esa es la palabra que hacía falta para que se pueda comprender mejor. Veamos cómo se obtiene. Una cosechadora con valor de 22.000 unidades monetarias recoge 100.000 kilogramos de trigo. Ese, digamos, es su estandarización. Por supuesto que debemos de tener en el terreno una cantidad equivalente o superior a estos 100 kilogramos de trigo. El coste por cada kilogramo de trigo corresponde a la división de los 22.000 menos el valor de desgaste sobre la cantidad de recolección que va a hacer la máquina. Si hacemos esta operación, llegamos a un gasto de depreciación anual de 20%. Ahora, para conocer el gasto cada año, multiplicaremos el número de kilogramos cosechados cada año por ese gasto unitario obtenido anteriormente, que en este caso, al tratarse de 5 años, la vida útil es de esta manera. Año 1, costo por kilogramos, 20 centavos. O el 20% si queremos. Por kilogramos, 30, por kilogramos la multiplicación, multiplicamos los 30.000, ¿verdad? Y la depreciación me va a dar 6.000. Solo quiero ver, y es la distribución de los 22.000, déjenme hacer el cálculo matemático, para que tengamos una idea. $30.000 más 30.000 más 15.000. $100.000. Bien, veamos acá. Son 100.000 kilogramos de trigo. Si nosotros, este es un, ¿cómo les puedo decir? Este es un cálculo que se tiene, este valor hay que darlo como parte del enunciado. Este es el valor de kilogramos cultivables por año. Las especificaciones me dice, vaya, mis especificaciones me dice que tengo que cultivar 100.000 kilogramos. Pero yo puedo distribuir esa cantidad en el tiempo y se ha determinado que el primer año se van a cultivar 30.000 kilogramos, igual que en el segundo año.
En el tercer año, pues es menor, ¿verdad? Ya un 15.000, igual que el cuarto. Y en el último, pues el cultivo va a ser de 10.000 kilogramos. Para poder determinarlo, la depreciación, pues lo multiplicamos por los 20 centavos o 20% que tenemos y nos va a dar el valor por cada uno. Al final, pues ya con eso tenemos depreciado. Ahora, repito, en el cuadro yo estos 6.000 tengo que considerarlo dentro del costo de la producción de ese año. Este es un método bastante, digamos, interesante porque tiene que ver con la condición de la máquina que se está explotando para la producción. Pero sí es necesario que con el tiempo, con un historial, conocer de estos elementos, del elemento de producción anual. Eso uno lo puede recabar de acuerdo a la producción que ha habido en el tiempo, no solo con la maquinaria actual, puede ser otro tipo de maquinaria, pero que tiene las mismas condiciones y especificaciones que la original o que la anterior. Veamos, bueno, aquí inclusive es el mismo ejercicio, ¿verdad? Que ya lo elaboré y que al final pues llegamos a esas depreciaciones que se van teniendo. Aquí inclusive ya le puse yo el valor residual. Ya le puse el valor residual, que el valor residual está dado por lo que ya se había enunciado. Aquí está, valor residual está dado por 2.000. Al final, pues de la depreciación, el bien va a quedar con 2.000, que es el valor con el cual yo lo puedo vender, ¿verdad? En términos ya comerciales. Bien, este es el cuarto método. Y aquí está, el cuarto método. El cuarto método se llama método de la doble cuota sobre el valor decreciente. Se le denomina de doble cuota porque el valor decreciente coincide con el doble del valor obtenido mediante el método de la línea recta. En este caso se ignora el valor de desecho y se busca un porcentaje para aplicarlo cada año. ¿Ya? Se ignora el valor de desecho. Para el caso de la cosechadora de 5 años de actividad, el porcentaje se calcula así. De 100 dividido entre 5. 100 dividido entre 5 y me va a dar 20%. Y eso lo multiplico por 2, ¿verdad? Porque el método así lo dice, y me va a dar 40%. De tal manera que al hacer la tabla, al final se debe realizar, dice, un ajuste. Bueno, este método no es exacto. Y aquí hace la aclaración de que al final, dice, debe realizarse un ajuste para completar los 2.000 del valor residual por la suma de 289. Es decir, bueno, ahí aparece lo que es el valor y lo vamos a ver en este cuadro. Ok, espero lo puedan ver. Al final, para llegar al valor residual, quedamos con un desajuste. O sea, para llegar al valor residual, hay que hacer un ajuste de 289.28 y poder sumar a los 2.000. Aquí se hizo tomando en cuenta el valor residual porque el ejercicio lo mencionó. Pero ojo, aquí dice que se debe de quitar el valor de ¿cómo se llama? Valor residual, porque el método así lo menciona. Sin embargo, no está de más que lo considere, o sea, no afecta en nada, pues solamente hay que valorar la cantidad de depreciación que le va a estar acumulando al bien para efectos de determinación de costos. Generalmente esto se va a dar en las empresas agrícolas en las que está en constante, digamos, cambios la forma de poder calcular la depreciación de los bienes.
en la producción, en la cosecha. Eso, repito, es una cuestión que ustedes van a estar, digamos, probando y llegar al mejor valor. Siempre todos los métodos de cálculo al principio deben de determinarse con algunas valoraciones de prueba y error hasta llegar a la mejor condición, porque cada empresa tiene su forma diferente de trabajar. Bien, solo quiero mostrar también el cuadro antes de meterme en esto. Bueno, aquí está el de doble cuota. Decíamos que está el primer año, ¿verdad? Valor en libros. Y aquí están las fórmulas dadas. Uy, perdón. Siempre se van, bueno, determinando los valores netos del bien, luego de la depreciación. Aquí está la depreciación que ha venido saliendo de acuerdo al cálculo. El 40%, que es el doble, ¿verdad? Que aquí está determinada la fórmula. Perdón, aquí está la fórmula, si ustedes observan, etcétera. Bien, este cuadro les va a quedar a ustedes ahí para que lo tengan al momento de hacer algún tipo de ejercicio que lo vamos a poner en práctica. Lo estudian. Repito, este valor que está en esta columna son valores dados, ¿verdad? Estos no son calculados, son valores dados que se ha determinado en el tiempo cuánto es la cosecha anual de la máquina. Obviamente no es solo una máquina, tienen que haber varias máquinas que están trabajando. Sin embargo, pues para efectos de determinarlo en una máquina se hace el ejercicio. Aquí están las fórmulas dadas y se los dejo a ustedes para que lo puedan revisar y estudiar. Ahora bien, espero, por favor, que se hayan inscrito a lo que es la Semana Científica Cultural, ¿verdad? Para la otra semana. La otra semana no hay clase y por lo tanto yo tengo que darles actividades y les voy a dejar 3 actividades. Primero es elaborar un resumen en una hoja de Word, ¿verdad? Ahí están las condiciones. Lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y colocar en un cuadro los porcentajes de depreciación de los bienes nuevos y de los bienes usados. Aquí es donde yo le menciono que ellos hacen una separación de cuánto debe ser la depreciación. Antes se cometía el error de que los bienes usados se depreciaban como que fueran nuevos, pero luego se dio la reforma y se determinó que estos podían depreciarse bajo un porcentaje de menor forma, de menor cuantía más bien. Eso es el primer trabajo. La segunda tarea es investigar sobre el método de depreciación por reducción de saldos y presentar un ejemplo en Excel, ¿verdad? Ahí están habilitados los repositorios para que puedan colocarlos. Y por último, sí también es una exigencia de la universidad que van a trabajar un ensayo sobre la conferencia que estamos obligados como materia a participar, que es del sábado 23, denominado el aprendizaje híbrido en el sector educativo. Nada que ver con la materia, porque no había algo que tuviera que ver con la materia, pero es la que nos tocó a nosotros, así que se tiene que hacer un ensayo. Es más, hoy nos pasaron un aviso, una circular, mencionando de que tenemos que evaluar, meterlo en el examen, ¿verdad?, del tercer parcial.
Yo lo voy a sacar del ensayo que ustedes me presenten, ¿verdad? Para que sirva, digamos, de algo el ensayo mismo y me lo puedan responder ahí en el examen. Pero ese va a ser, digamos, ya cuando llegue el momento. Lo que sí es interesante, importante más bien, es que para que identifiquen cada uno de los trabajos, deben de nombrarlo con fecha, nombre de suyo, ¿verdad? Y ponerle tarea 1, su fecha, nombre, tarea 2 y su fecha y nombre, tarea 3. Esto ya está en los repositorios. Ya están los repositorios acá en la materia, ¿verdad? Para cada uno de ellos. La fecha no la puse, pero la fecha está dada para el miércoles. Aquí lo vamos a poner. Para el domingo, perdón. El domingo 24 de octubre. Así que, como no van a haber actividades, pues espero que resuelvan esto. No es tan, digamos, difícil lo que van a hacer. Solamente para poner una ponderación, me interesa en que conozca lo que dice la ley de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Sobre la depreciación, sobre los activos fijos y su depreciación, básicamente su depreciación, y poder, ¿cómo se llama? Tener una ponderación en el parcial. No sé si tienen preguntas, ¿verdad? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo tengo una pregunta en concepto a la conferencia que vamos a recibir. Yo estaba revisando y la conferencia es por la mañana. ¿Es posible que podamos ver una repetición en el caso de los que trabajamos los sábados por la mañana? Déjenme consultarlo y les aviso porque no decía nada en ningún mensaje de esto y quizás no lo tomaron en cuenta en cuanto a eso. Le voy a averiguar, oye, porque si no es, si no va a haber, digamos, grabación, yo creo que sí, pero si no hay grabación, pues lo que le sugiero es que le pida copia a alguien, ¿verdad? Porque no va a haber otra forma de hacerlo, con tal de que no se quede sin la nota. Ok, gracias, licenciado. ¿Verdad? Pero sí les voy a averiguar y tiene razón. Yo no me había puesto a pensar en esa condición y ya lo voy a hoy que termine la clase, yo lo consulto. Bien, no sé si tienen más preguntas. Licenciado, y Sí, con diga. respecto a este ensayo, ¿de cuántas páginas tiene que ser? Lo Ensayo. más corto que ustedes puedan hacerlo, o sea, tampoco se emocionen mucho escribiéndome un libro. Solamente las partes fundamentales de la conferencia, ¿verdad? Realmente lo que se evalúa en este tipo de cosas es la capacidad suya de extracción, es decir, de poder resumir, porque esa es una deficiencia que tenemos todos, y me incluyo yo también, cuando queremos hacer un resumen ejecutivo, por ejemplo. Yo como jurado, porque soy jurado de la parte contable, lo que siempre critico es el resumen ejecutivo, porque el resumen ejecutivo es casi el capítulo 1, pues, o sea, notan demasiado. Y un resumen ejecutivo es que ustedes deben resaltar lo más importante de su obra. Entonces, en la conferencia ustedes deben de resaltar lo más importante que ustedes rescataron de la conferencia. Por lo tanto, lo más corto que se pueda, es decir, de 1 a 2 páginas lo mucho, ¿verdad? Pero si usted dice que hay necesidad de hacerlo en 3 páginas, pues vamos a verlo, ¿verdad? Porque sí es necesario que resalte lo más importante de la misma. Eso queda, digamos, abierto, no está limitado. Bien, no sé si hay más preguntas. No, pues muchas gracias. ¿Verdad? Hoy terminé bastante antes. La verdad que no había mucho material que dar, solamente la parte de la depreciación y termino con la parte del tema.
Si no, pues, repito, les doy las gracias nuevamente y espero que nos